¿No traicionó usted la confianza de Rafael Correa en el momento en que dio a conocer el audio de una conversación en el despacho presidencial? No, primero que todo, Carlos, quiero expresar mi agradecimiento por esta oportunidad, por esta entrevista y a Ecuador en Vivo, y al país por permitirme comparecer ante él. Yo no creo que traicioné nunca la confianza de nadie, porque denunciar un acto de corrupción no es traicionar la confianza. Creo que el gobierno del Ecuador y Rafael Correa traicionaron los principios que nos llevaron a muchos a apoyar su proyecto político. Y en función de ello, pues mi posición siempre ha sido la misma. Yo quiero recordarle al Ecuador que Fernando Balda antes nunca fue político, fue un ciudadano más que se sintió motivado por una promesa de cambio en la cual creímos. Ya estando en el poder junto al presidente, me trajeron una grabación en donde un funcionario de gobierno contrataba a dos ex agentes de inteligencia para espiar a los hermanos del presidente. Yo se la entregué al presidente, la escuchó conmigo y se dio cuenta que tenía al enemigo en la oficina de al lado. Luego el presidente no quiso tomar ninguna acción legal en contra de ese funcionario que estaba cometiendo un delito, y es en ese momento en cuanto a mí se me cruzaron muchas ideas por la cabeza, porque el presidente tomó la decisión de no hacer nada en contra de ese funcionario. ¿Cuál es el delito que cometía ese funcionario? Espionaje ilegal, seguimiento ilegal a ciudadanos civiles. O sea, ese seguimiento no estaba autorizado por un juez, ni esa grabación había sido autorizada por ni un fiscal. Por juez ni por fiscal. Así es. Ya, ¿quién era ese funcionario? Era José Ignacio Chauvin, quien en ese momento fungía como subsecretario de gobierno y que en la grabación decía que estaba actuando por órdenes del mismo ministro del Interior, en ese entonces ministro de Gobierno, Gustavo Larrea. Así es. ¿Y a quiénes estaba espiando? A Fabricio y a Pierina Correa. Incluso el ingeniero Fabricio Correa, hermano del presidente, conoció de la grabación de mi misma fuente y se estuvo escandalizado, y siempre él reprochó, y me lo dijo a mí, que no entendía cómo su propio hermano no podía proteger la integridad de su familia. Y cuando usted le hizo saber de la grabación ilegal, ¿qué dijo el presidente sobre la decisión de un funcionario de su gobierno de espiar sin su autorización a sus propios hermanos? Bueno, tras mi insistencia, porque se lo insistí muchas veces, ¿no?, de que tome acciones, un día me dijo: mira, hermano, paremos allí, no hagamos nada, si José Ignacio quiere seguir a mis hermanos, que los investigue, porque ellos no están haciendo nada malo. Entonces, ¿No era eso una demostración de transparencia de Correa? Es que no, de un jefe de Estado no puede venir la omisión sobre el conocimiento de una actuación ilícita, sea cual fuere, para demostrar lo que sea. Él tenía que ordenar una acción judicial y nunca lo hizo. Entonces la gente especulaba: ¿qué le sabrá este Chauvin o el ministro de gobierno? ¿Qué le sabrán a Correa que no se atreve a actuar en contra de ellos? ¿Qué era usted en esa época en el gobierno? Yo era asesor del presidente del Banco Nacional de Fomento, Galo Naula, quien había sido mi dupla política en el proceso de apoyo al proyecto de Rafael Correa. ¿Qué hacía usted en Carondelet? Bueno, había una cercanía de funcionarios, porque obviamente, como habíamos sido un equipo que apoyó al presidente, yo entraba y podía salir de Carondelet las veces que quisiera, porque estaba dentro de ese círculo cercano al poder que era la presidencia. ¿Y esa sola sospecha suya de la indiferencia de Correa frente a su renuncia le pareció razón suficiente para irse de gobierno y luego revelar públicamente lo que le dijo reservadamente? No me fui exactamente en ese momento. Pasaron varios meses y de repente empecé a sentir un hostigamiento por parte del grupo cercano al presidente, es decir, por Ricardo Patiño, el mismo Gustavo Larrea. El presidente cometió el error de decirle al ministro de gobierno que yo tenía esa grabación. Entonces ¿Lo vendió usted? Exactamente. Yo no entendía qué era lo que ocurría. Pero ¿sabe qué, Carlos? ¿Qué son acciones de hostigamiento, Fernando, para que la gente entienda? Me empezaron a llamar que no vaya a las reuniones del Movimiento País, a decirme que no me meta en los asuntos políticos, que mejor me mantenga callado. Un día el presidente me llamó como creo que eran las 2 de la mañana, a decirme que no me meta en ciertos temas y a preguntarme por qué el hijo del presidente del Banco Fomento estaba organizando un movimiento para ser candidato, a preguntarme cosas cosas que a mí no me interesan. O sea, usted... A las 2 de la mañana recibo una llamada del presidente: yo creo que está habiendo un golpe de Estado, que ocurrió algo gravísimo. Y discúlpeme, pero me llama a reclamarme una maricada. O sea, entonces yo le dije: presidente, hasta aquí llegamos. Y yo tomé la decisión. Maricada es
término típico colombiano. Bueno, tal vez se me pegó un poquito, porque tengo una hija sí, orgullosamente colombiana. También todos mis hijos son ecuatorianos, 5, y tengo una colombianita preciosa, hermosa. Bueno, hasta ahí el antecedente. Paremos. Para que quienes no vieron esa entrevista mía con Fernando Villavicencio del 2007, se ubiquen y entiendan cómo y por qué comenzó su discrepancia con ese gobierno, su crítica, su oposición y su lucha que mantiene hasta ahora. Situando en su propia experiencia cómo lo traicionaron a él, porque es evidente ya cómo han traicionado los principios de las promesas que hicieron. ¿Corrupción que es mayor ahora que antes o que se conoce ahora más que antes? Miren, hay gente que se queja que en la época de León Febres Cordero la policía, existía el SIG, el Servicio de Investigación Criminal, y que era una policía corrupta que torturaba, que secuestraba. Yo creo que si eso fue verdad, ese gobierno fue un bebé de brazos comparado a lo que ocurre actualmente en el gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué? Susténtelo. Yo soy la prueba viviente de que el gobierno de Rafael Correa organizó con policías ecuatorianos una empresa criminal en Colombia para secuestrarme, asesinarme, enterrarme en la carretera, desaparecerme y cometer conmigo una desaparición forzada. Cuestión que se frustró por... Que se frustró por la gracia de Dios, Carlos. Porque alguien vio en ese momento que lo querían secuestrar. Así es, un taxista ve la escena en el momento que me están secuestrando y este muchacho valiente se va detrás del vehículo en donde me llevan secuestrado, llama a más taxistas, llama a la policía colombiana y el Gaula, que es el par de aquí de la UNACE, organiza un operativo con más de 20 patrullas, con helicópteros, y me rescatan casi 2 horas después rumbo a Medellín, a las montañas. Ya, o sea, lograron aprender. El secuestro se fuera de Bogotá. El secuestro y hacia el norte, no hacia el sur. ¿Por qué llamar acción secuestro a una acción coordinada de la policía del Ecuador con la policía de Colombia? Es que aquí hay que aclarar una cosa. ¿No estaban autorizados por la policía del Ecuador para actuar contra usted en Colombia? Claro, hay que aclarar algo. O sea, esa no fue una acción judicial ni una acción policial amparada en un proceso judicial. ¿No coordinaron las inteligencias de los dos policías? No, para nada. ¿No tenía usted orden de captura o de extradición? Había una orden de captura en el Ecuador, no tenía orden de extradición ni tampoco tenía boleta en Interpol. No, esto fue que los policías ecuatorianos fueron a Colombia, se reunieron en el Hotel Capital con una banda criminal de un pueblo que se llama Puerto Tejada, contrataron a esos sicarios, les pagaron a civiles, ¿sí? Y esos civiles me secuestran con arma en la cabeza, golpean al amigo que iba conmigo, lo dejan soñado en el piso, me rompen la ropa en el momento que yo trato de huir, me dan golpes, me pusieron cloroformo para intentar dormirme en el camino. Hay un video del momento en que lo sacan de un vehículo. El momento en que me rescata la policía. El momento que lo rescatan, no el momento que lo capturan. No habían cámaras públicas en esa zona de Bogotá. La Fiscalía de Colombia logró recabar las cámaras de todo el momento, porque había unos ojos de águila el momento en que me secuestran, y gracias a esos ojos de águila luego se hace el recorrido hacia atrás del vehículo y se ve desde dónde salió el vehículo. ¿Los dos policías que quisieron secuestrarlo fueron? El agente de inteligencia de la DGI, Raúl Luis Chicaiza Fuentes, y la agente de inteligencia también de la DGI, Diana Jessica Falcón Querido. ¿Siguen en funciones en el Ellos Ecuador? siguen en funciones protegidos por el Ministerio del Interior. ¿Qué eran en esa época? En ese momento ellos prestaban servicio en el despacho del ministro del Interior, José Serrano Salgado. Oiga, pero es que eran 5 personas. Me sometieron y me treparon al vehículo. 2 del Ecuador y los 3 sicarios. No, los 2 del Ecuador estaban actuando, dirigiendo el operativo desde otro lado, y todos los que me secuestraron eran colombianos. Pero los capturan, cuando me rescatan los capturan. Sus capturas están en el YouTube, también en el canal de televisión de Colombia que hizo que cubrió este tema. Los capturan y todos secuestraron. Todos confesaron que fueron contratados por estos agentes y ya los condenaron a 12 años de prisión. Eso iba a decir, me informa el Control Master aquí que los secuestradores están presos en Colombia. Los que quisieron secuestrarlos en Ecuador, libres de aquí. Así es. Así es. ¿Usted sigue un proceso contra ellos en Colombia? En Colombia y en Ecuador. Aquí en Ecuador... No, contra los colombianos que están presos. Así es. Y el video de su secuestro está en YouTube, me dicen. El video de mi secuestro. ¿Cómo acceden a él? Solamente buscando secuestro de Fernando Balda y van a ver allí todas las pruebas porque es un documental completo. ¿Por qué entramos en esto? Se lo recuerdo. Inevitablemente era para después y resultó antes. Porque Fernando Balda explica que su secuestro, a raíz de eso, con participación policial de Ecuador, en Colombia, fue lo que lo motivó a hacer seguimiento de todo lo que era policial después.
y lo ha llevado a sostener hace pocos instantes, que la corrupción es ahora mayor que antes. ¿Por qué? Así es. Mire, porque ahora utilizan a las fuerzas policiales para ordenar secuestros y asesinatos. Primero, yo puedo dar... ¿Más allá del suyo? Más allá del mío, podría ser. ¿Puede citar algún Pero yo otro? soy la prueba viviente de un caso... No, al revés, problemático. usted es la prueba de que no quisieron hacerle nada. Porque si lo hubieran querido bajar, cogían un francotirador y se lo bajaban. creo que no Y le- luego decían que era una reyerta entre narcotraficantes, le ponían droga, o que era un lío de faldas, sacaban inclusive a un hombre que reclame para que digan que era gay, y se acababa el problema. De hecho, era peor. Mire que uno de los capturados confiesa que el plan inicial había sido llevarme hasta Tulcán, ponerme en un hotel, ponerme droga y iban a pagar para que una persona ponga una niña, una jovencita, allí, desnuda, y yo estuviera condenado en este Típico. momento a 25 años Típico. por violación o por estupro y por narcotráfico. Eso, luego el plan cambió Lo y sé, decidieron me asesinar. han querido hacer lo mismo y no voy a contar los detalles. Pero de repente una amiga que comienza a ser cercana, hace algún tiempo por supuesto, te invita a un spa. Yo nunca voy a un spa. Peor como una amiga que no es íntima y nada en mi vida. Entonces te duermen en el spa, tú cedes por la tentación o la vanidad o el ser macho castigador, complejo que no tengo, te duermen, te toman la foto, no con la amiga de paso, con un amigo que te pone ese rato, en fin, cenas tretas. Ahora, la Fiscalía colombiana está exigiendo la declaración de los agentes ecuatorianos, pero aquí el fiscal no hace nada. Sí. No precisamente la declaración de ellos. Ellos tienen las fotografías de Chicaiza, de Falcón, y lo que quieren es que yo los reconozca para poder solicitar las aprehensiones. Esa diligencia la solicitó al fiscal general Galo Chiriboga, pero pidieron que la fiscal colombiana viniera acá. El fiscal Chiriboga no se lo permitió. Entonces yo decidí no rendir una versión ante la fiscalía de acá, porque ¿cómo yo le voy a entregar mis pruebas Correcto. privadas, secretas, que son contundentes para este caso, a una fiscalía que está manejada desde el poder político, que fue el mismo que me mandó a asesinar? Y es el tema donde yo quiero decir, el ministro José Serrano ha salido a decir que él denunció, pero cuando usted revisa las declaraciones, que yo las tengo, lo que da a entender es otra cosa. Aquí lo que parece es que el poder político conoció del negocio de los pases, creó una comisión para que los pases no se decidan ahora dentro del Departamento de Recursos Humanos de la Policía, sino dentro del mismo ministerio. Es decir, veo que el negocio está bueno, ¿sí? Saco a la banda de los mismos de siempre y viene la banda de la Revolución Ciudadana. ¿Dónde Eso es va lo a que dar yo creo ese que entre ocurrió. $1.000.000 y $6 millones según los denunciantes? Que fueron los dos policías Entre ellos prófugos. que se entregaba una parte al ministro del Interior, José Serrano, un porcentaje, no han dicho cuánto, y que la otra parte se entregaba al partido, al movimiento de gobierno Alianza País, y que ese dinero se utilizaba luego para las marchas, los buses, los sándwiches y las colas para las marchas que apoyan a Rafael Correa. Pero Luego eso se es entregaron esos policías. ¿Y? Y me pidieron públicamente que ellos no querían ser prófugos toda la vida, que querían dar la cara, y pidieron mi colaboración para entregarse a la fiscalía, pero lo que ellos querían es que su caso sea visible porque la vida de ellos corría peligro, a decir de ellos. Entonces, no era que solamente lo dijeron, están diciendo, me quiero entregar a la ¿Y están fiscalía. presos ya? Están, al día siguiente que saco la grabación en mi canal de YouTube, y escúchenme bien lo que ocurrió, el ministro José Serrano, en lugar de dar las garantías, como representante de un Estado que supuestamente es garantista, y decir, ok, los señores se quieren entregar, el Estado les da las garantías, organicemos la entrega. Lo que hizo fue ponerlos al día siguiente en la lista de los más buscados. Y eso que ya estaban 3 meses prófugos. Y ellos, para no permitir que le eche el guante encima a la policía que ellos consideran corrupta, porque lo han dicho también en sus declaraciones, dijeron, no, si nos agarran capaz que nos matan, entonces mejor nos entregamos. Se entregaron a Interpol Colombia en Medellín, y el documento del Ministerio de Defensa de Colombia reza claramente, se entregaron voluntariamente porque no confían en las autoridades de su país. ¿Dónde están ahora? Están en la cárcel 4. ¿Este teniente Cifuentes de la policía no era el asistente personal de Mariana Pico? No les sabría decir, pero todo el mundo en las versiones lo que dicen es que Cifuentes, la conexión que tenía dentro del palacio era con Mariana Pico. ¿No fue condecorado alguna vez Cifuentes? Claro que sí. El ministro del Interior lo condecoró por el mérito, no sé a mérito a qué, pero recibió una condecoración policial muy importante. ¿Hace un hombre cuánto con tiempo? honores. En el transcurso del año antepasado. ¿Y ahora en dónde está?
se encuentra prófugo y en la clandestinidad. Es el eslabón perdido del ministro que se ha hecho famoso por los eslabones, ¿no? Yo creo que Cifuentes se ha convertido en el eslabón del ministro José Serrano, porque todas las declaraciones en contra del ministro Serrano confluyen en el teniente Alexis Cifuentes. Es más, pero lo que dice aquí es que el teniente Alexis Cifuentes tenía tal poder que es el que le tramita, el que mueve su influencia para que le nombren a él comandante general. Lo dice el mismo Tamayo. Y luego dice Tamayo, da a entender que siendo él el comandante general, se vuelve un subordinado de Cifuentes. Y que Cifuentes manda a Tamayo. Él era el que le mandaba sobre el comandante general. Y que Cifuentes, por orden del ministro del Interior, le dice a Tamayo a quién nombrar en su entorno dentro de la comandancia. Y dice Tamayo aquí, no me dejaron poner ni el edecán. Me hicieron sacar a mi edecán. ¿Dice Tamayo aquí en dónde? ¿Qué está usted leyendo? La declaración de la Fiscalía del ex comandante general Fausto Tamayo. Es su declaración. ¿Qué más dice? Qué increíble. Dice además que cuando le nombran comandante general, el que le va a dar la noticia es Cifuentes, lo va a ver a su casa, se lo lleva a la casa de un familiar de Cifuentes, estuvieron allí hasta las 2 de la mañana, y que reciben una llamada al teléfono de Cifuentes, no al del comandante general, y de la presidencia, le pasa el teléfono y del departamento jurídico al teléfono de Cifuentes le dice: señor comandante, en este momento el señor presidente acaba de firmar el decreto, felicitaciones, es usted el nuevo comandante general. Entonces, lo que da a entender siempre Tamayo es que Cifuentes era el hombre del nexo entre el ministro Serrano y él, y que todas las disposiciones las recibía de Serrano a través de Cifuentes, y eso lo dice claramente aquí. Lo tenían a Tamayo de parapeto, pero él no era comandante en la realidad. No, el comandante general era Cifuentes. El comandante general era ni siquiera, Cifuentes. El comandante general, el ministro del Interior, Cifuentes es el que ejecutaba las instrucciones del ministro del Interior. Y es más, es algo gravísimo que dice aquí Tamayo. Dice que Serrano le ordena remover a quien ocupa el cargo de jefe de pases en la policía, y luego le dicen a quién poner, por orden directa del ministro del Interior, José Serrano. Fernando, una cosa más. Si no recuerdo mal, el general Tamayo fue tercero en la terna para comandante, y lo nombraron primero. ¿Por qué habrían de hacer eso para sacarlo luego así, tan abruptamente? Cuando usted tiene varias personas para elegir un cargo, usted elige al de su confianza. Así es en la política. Es decir, que Tamayo era el definitivamente de confianza era el de confianza del ministro Serrano, y todo el equipo que se puso alrededor de Tamayo era de confianza del ministro José Serrano, según lo dice el mismo Tamayo. Puedo mostrarle aquí, Carlos, aquí tenemos la orden de un pase en donde dice viceministro. No sabemos cuál viceministro, pero revisando parte del expediente de la Fiscalía, porque le cuento, había un policía que fue decán del coronel Fausto Tamayo, del comandante general, y parece que este decán, por alguna precaución, yo diría personal, que es lo que me da la impresión, dijo: voy a llevar una ayuda a memoria de todos los pases que pasen por aquí. Y entonces él tenía un cuaderno espiral a cuadros, del que tengo copia aquí. Manténgala un poquito más acá, ahí la hoja. Del que tengo copia certificada porque es parte del expediente. Y cuando reviso quién ordenaba los pases, de dónde venía, empiezo a ver una firma, que ven aquí, recurrente, ¿no? Una firma que es la misma, casi en todas las hojas, la misma firma. Y me llamó la atención, hasta que en una y en varias de las hojas, vean, dice Mayor Francisco Saavedra. Exactamente. Y entonces aquí dice, debajo de la firma, Mayor Francisco Saavedra, y en alguna dice el nombre completo, Mayor Francisco Saavedra Yepes. Entonces me puse a investigar porque ese nombre me parecía conocido, como que lo había escuchado antes. Y claro, resulta que es el tristemente célebre curita Francisco Saavedra, que en las marchas en contra del régimen de Rafael Correa, donde la ciudadanía pedía su renuncia, apareció este personaje. Pero lo que nos llamó la atención es que le tomaba fotos a nosotros los opositores. Cuando lo investigamos, resulta que no se trataba de un sacerdote, sino de un oficial de la policía en servicio activo de nombre Francisco Saavedra Yepes, que hoy tiene el rango de teniente coronel. Este que se disfrazaba de sacerdote, ¿sí?, no precisamente en carnaval, es el mismo que ordenó la mayoría de los pases. Y que, ojo con esto,
la ciudadanía debe saberlo, y que por la versión del comandante general Fausto Tamayo, dice él mismo, que recibía esas disposiciones para dar los pases que venían a través del mayor Francisco Saavedra, pero por orden del director de la SENAIN, de la Secretaría de Inteligencia, el teniente coronel en servicio pasivo, Romy Vallejo. Préstame el documento un ratito. Y lo cito, es esta parte que ¿Eso consta en el expediente? en expediente ante en la declaración el fiscal Toinga? Así es. Dice, el mismo Tamayo dice que la señora, que funcionarios del Ministerio del Interior se tomaban atribuciones no orgánicas y que le solicitaban directamente pases, y que él les llamó la atención como comandante general a los funcionarios del Ministerio. O sea, de los relatos ellos dicen en qué cuentas depositaban, qué compraban, casas, vehículos, etcétera. Así es. ¿En parte de la declaración consta eso? Sí, de los otros tenientes, del teniente O sea, se puede hacer tracking para comprobar si lo que dicen es verdad. Y tengo entendido que el fiscal está investigando esas pistas. ¿Compraban casas, dice? Según lo que dice el teniente Montenegro, el teniente Alexis Cifuentes había comprado casas, vehículos de lujo, de alta gama, etc. Algo que debe de tomar en cuenta el fiscal en este caso es lo siguiente, que dentro de la Policía Nacional y por versión de los mismos detenidos, de la entrevista que yo les hice, dicen que dentro del poder político hay dos bandos, ¿no? Hay el del ministro del Interior y el de Romy Vallejo, y que ambos están disputando, el uno por su permanencia en el Ministerio del Interior y Romy Vallejo por sacar del plano político a Serrano y ocupar él el cargo de ministro del Interior. No puedo creer, o sea, Romy Vallejo cree que puede ser ministro bajo del esa Interior. premisa darían a entender de que lo que ocurrió aquí es que dentro del poder se filtra, este grupo de inteligencia, porque Vallejo maneja la inteligencia, filtra la información a la presidencia y la presidencia siente un remesón y entonces tienen que salir a hacer todo este teatro. Ahora entiendo la lógica. Romy Vallejo se debe estar sobando las manos pensando que va a ser ministro del Interior, pero después de las declaraciones del mismo general Fausto Tamayo, yo creo que tiene ahora pocas posibilidades. Ahora entiendo la lógica. De paso, antes de que Serrano hiciera la denuncia, ya la Contraloría comenzó a investigar. Así que no es él el que rompe el caso necesariamente.